Hola, ¿qué tal? En este video vamos a discutir acerca del concepto de temperatura y las diferentes escalas de temperatura. Entonces, vamos para allá. Todos estamos relacionados o tenemos alguna idea de lo que significa un día frío, un ambiente frío, un día cálido, un ambiente cálido, obviamente también con objetos calientes, objetos fríos, y toda esta noción de estos conceptos acerca de caliente y frío nos ayudan a entender un poco lo que es el concepto de temperatura. La manera más sencilla para definir temperatura es la siguiente. Es simplemente una medida de qué tan caliente o qué tan frío se encuentra un objeto o un sistema. Obviamente no nos basta nuestra percepción, no nos basta nuestro tacto para saber si un objeto está caliente o está frío. Necesitamos medir. Para ello entonces estamos familiarizados con objetos, con instrumentos de medición como el termómetro clínico, que quizás muchos tengan en su casa, o por ejemplo, los que tengan automóvil, pues ese medidor de temperatura que tiene el propio coche para saber cómo va su funcionamiento, si está funcionando en un régimen de temperatura adecuado. Entonces, esta es a grandes rasgos la noción de temperatura. Es una definición muy simple, pero que nos sirve para este momento. Al final del video veremos una definición de temperatura un poco más formal, pero hasta este momento esta definición es suficiente. Una medida de qué tan caliente o qué tan frío se encuentra un objeto. E insisto, para conocer precisamente ese valor de temperatura necesitamos utilizar un instrumento de medición, en este caso un termómetro. Entonces ahora es interesante discutir un poco cómo se construye una escala de temperatura. Voy a hacer una descripción general ahorita de cómo se construye una escala de temperatura. Entonces, supongamos que tenemos un recipiente de agua con hielo y lo que hacemos es ponemos el típico termómetro, que es un tubo capilar de vidrio que contiene mercurio adentro, el cual se puede expander o contraer, que no tiene graduación. Esto es importante, es un tubo de vidrio sin graduación, es decir, no hemos dividido el tubo en grados de ninguna especie. Entonces, nosotros ponemos agua con hielo en un recipiente, de preferencia a nivel del mar, y ponemos entonces este dispositivo llamado el termómetro sin graduar. Entonces, esperamos hasta que el mercurio se expanda o se contraiga y que alcance, digamos, el equilibrio y deje de moverse. Entonces, esa podría ser una primera medición. Luego podríamos repetir el experimento poniendo agua hirviendo. Volvemos a poner nuestro termómetro sin graduar y obviamente el mercurio se va a expandir a una nueva posición, a una nueva marca. Entonces, bajo estas dos niveles de temperatura o de estas dos mediciones de objetos calientes o fríos, nosotros podemos empezar a marcar, a decidir un rango de temperaturas. Entonces, por ejemplo, el lugar donde se detuvo el nivel de mercurio cuando puse mi termómetro en agua con hielo, lo puedo marcar como un 0, lo puedo marcar con un número 0. Y posteriormente, la marca donde llega el nivel de mercurio en agua hirviendo, yo lo puedo definir, por ejemplo, con el valor de 100. Y posteriormente, esta región que va entre el 0 y el 100, yo lo puedo dividir en 100 puntos equidistantes. Simplemente hago una serie de marcas en mi termómetro y entonces yo divido esta región que va de 0 a 100 en 100 partes. Lo divido en 100 partes. Y entonces, automáticamente cuando hago esto, yo he definido la escala Celsius o escala centígrada. Escala Celsius o escala centígrada es exactamente lo mismo. Centígrada viene precisamente de esta noción de que el punto 0 se consideró como el agua con hielo, el punto de 100 es agua hirviendo y todo se dividió en 100 partes. Esta es la escala Celsius o escala centígrada. Ustedes pueden darse una idea de que pudimos haber escogido cualquier otros dos valores, ¿no? Cualquiera otros dos, por ejemplo,
el Polo Norte, la temperatura del Polo Norte en un cierto día y posteriormente como mi temperatura baja y la temperatura alta, por ejemplo, lava hirviendo, por decir algo. Y esa diferencia entre esas dos marcas de mi termómetro, pues ahora yo la puedo dividir entre, por ejemplo, 300 e invento una nueva escala. Invento una nueva escala de temperatura. Entonces, sin embargo, aquí estamos definiendo la escala Celsius, la escala centígrada, y se plantea de esta manera. Se definió hace muchísimos años mediante esta graduación, digamos, mediante este experimento tan simple. Es importante mencionar que un termómetro funciona siempre aprovechando alguna propiedad de cierto material. Aquí en el caso de nuestro termómetro de mercurio que estamos utilizando, pues la propiedad que se está aprovechando es que este metal líquido, que es el mercurio, pues fácilmente se dilata o se contrae debido a la exposición o variación en la temperatura de un objeto en el que esté en contacto. Entonces, esta es la propiedad que aprovecha en este caso el termómetro de mercurio. No es el único termómetro que existe, existen muchísimos tipos de termómetros y todos de alguna manera aprovechan algún tipo de propiedad física que cambia cuando el propio termómetro tiene una temperatura diferente a la del objeto en el que se está midiendo la temperatura. Y también es muy importante señalar que los termómetros tienen un rango de operación. Todos los termómetros tienen un rango de operación. Por ejemplo, el termómetro clínico, el termómetro que se usa en los consultorios para revisar la temperatura corporal de una persona, pues tiene un rango muy bien definido en el cual opera generalmente entre 30 y 40, 45 grados. Si queremos utilizarlo para medir una temperatura más allá de ese rango, pues muy probablemente, si no es que con certeza, el termómetro no funcione, si no es que se destruya. Entonces es importante señalar esto. Hay termómetros, no cualquier termómetro me sirve para medir ciertos intervalos, siempre ciertos rangos de temperatura. Bueno, en la diapositiva anterior platicamos acerca de esta escala Celsius o centígrada, pero no es la única escala de temperatura, es la que nosotros quizás estamos más familiarizados, la escala Celsius o la centígrada, pero en realidad existe otra escala igualmente importante, que es la escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit es sumamente utilizada en algunos países de habla inglesa, como en Estados Unidos, y simplemente es importante mencionarlo que ambas escalas miden lo mismo, miden temperatura. La diferencia es, como lo platicamos hace unos momentos, la diferencia es cómo se eligieron estos rangos de temperatura alta y temperatura baja para poder hacer la graduación de la escala. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos la comparación de dos termómetros, uno en escala centígrada, otro en escala Fahrenheit. Y es muy importante que para cada línea horizontal los termómetros miden la misma temperatura. Están registrando exactamente la misma temperatura. La diferencia es el valor que cada escala otorga, precisamente por cómo están construidas esas escalas. Esta idea es parecida a por ejemplo, cuando comparamos unidades de longitud, por ejemplo, entre 1 pulgada y centímetros. 1 pulgada es igual a 2.54 centímetros, pero no significa que estamos midiendo exactamente la misma longitud. Pero el número, el valor, obviamente no es el mismo, pero la longitud sí es la misma. Bajo esta idea, por ejemplo, 0 grados centígrados corresponde a 32 grados Fahrenheit, mientras que 100 grados centígrados corresponden a 212 grados Fahrenheit. Es decir, las temperaturas son las mismas, 0 grados centígrados y 32 grados Fahrenheit equivalen al mismo objeto que está a la misma temperatura. Sin embargo, debido a las escalas, que son diferentes, el valor, el número son distintos. Lo mismo ocurre a 100 grados centígrados y 212 grados Fahrenheit.
La temperatura es la misma, el objeto es el mismo, pero simplemente el valor es distinto por el tipo de escala. Entonces, como se pueden ver, pues hay una manera, o es muy común aprender a transformar entre temperatura de grados centígrados a grados Fahrenheit. La expresión para hacerlo no es una conversión tan simple como, por ejemplo, transformar de pulgadas a centímetros, por ejemplo. No es una transformación, no es una conversión de unidades así de sencilla. La conversión requiere un poco más de una expresión un poco más complicada. Esta es la expresión para obtener grados Fahrenheit, la temperatura en grados Fahrenheit, a partir de nuestra temperatura en grados centígrados. Esta es la expresión y obviamente existe la posibilidad de transformar de una temperatura en grados Fahrenheit a la temperatura en grados centígrados. Y la expresión es la misma, excepto que ahora despejamos la temperatura en grados centígrados y la expresión sería esta, ¿no? En el caso de la expresión de la izquierda, la temperatura en grados Fahrenheit será igual a 9/5 de la temperatura en grados centígrados y el resultado de esa operación le sumamos 32. Y esa nos daría la temperatura en grados Fahrenheit. Si por el contrario, como dice la expresión del lado derecho, si tenemos la temperatura en grados Fahrenheit y queremos obtener en grados centígrados, lo único que tenemos que hacer es a la temperatura en grados Fahrenheit le restamos 32. El resultado de esa operación lo multiplicamos por 5/9 y eso nos daría la temperatura en grados centígrados dado la temperatura en grados Fahrenheit. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Tenemos 40 grados centígrados. ¿A qué temperatura equivalen en grados Fahrenheit? Entonces, utilizamos la expresión de la izquierda y simplemente lo único que tenemos que hacer es sustituir esa temperatura en grados centígrados por el dato que nos dan, que en este caso es 40. Hay que hacer la operación, 9 por 40 y lo dividimos entre 5, eso nos da 72, le sumamos 32 y eso nos da 104. 104 grados Fahrenheit, que es nuestra conversión. Entonces, 40 grados centígrados equivalen a 104 grados Fahrenheit. Veamos otro ejemplo. Digamos ahora que tenemos una temperatura de 0 grados Fahrenheit y queremos saber a qué temperatura equivalen en grados centígrados. Entonces ahora utilizamos la expresión de la derecha, que es la que tenemos aquí. Sustituimos valores, la temperatura en grados Fahrenheit es 0, lo sustituyo en mi expresión. Entonces hago la resta de 0 menos 32, que eso da 32 negativos, y el 32 negativo lo multiplico por 5, lo divido entre 9, y eso nos da una temperatura de menos 17.77 grados centígrados. Es decir, 0 grados Fahrenheit equivalen a menos 17.77 grados centígrados. Es importante que nos demos cuenta también que tanto en la escala Celsius como en la escala Fahrenheit existen las temperaturas negativas, ¿no? Que estamos incluso nosotros muy familiarizados, que en algunas regiones del país o en algunos dispositivos como refrigeradores de muy baja temperatura pueden trabajar a temperaturas por debajo de 0. Entonces, cuando las escalas de temperatura pueden trabajar o pueden registrar valores negativos, se dice que son escalas relativas de temperatura. Entonces, la escala Celsius o centígrada y la escala Fahrenheit son escalas relativas de temperatura y pueden presentar valores negativos de temperatura, es decir, valores por debajo del 0 de temperatura. Ahora, la pregunta inmediata es, ¿por qué existen temperaturas negativas? Y sobre todo, ¿por qué el 0 grados centígrados no es el mismo que el 0 en grados Fahrenheit? La respuesta es muy sencilla. La respuesta tiene que ver en cómo fueron construidas estas escalas de temperatura. Hace unos momentos vimos cómo se construyó la escala de temperatura de grados centígrados. Simplemente se escogieron dos puntos de temperatura, dos objetos a determinada temperatura, uno el objeto caliente, otro el objeto frío,
y eso se le dieron esos valores, 0 y 100. La escala Fahrenheit se construyó exactamente del mismo modo. Se escogieron otros dos objetos a cierta temperatura, el objeto de temperatura baja, el objeto de temperatura alta, y se hizo una división, una graduación en la distancia entre esas dos mediciones. Entonces, es por eso que el 0 grados centígrado no coincide con el 0 grados Fahrenheit, simplemente no miden la misma temperatura. Aunque tengan el mismo valor, no miden la misma temperatura. Entonces, debido a esto, como lo he mencionado, debido a que las escalas fueron creadas de una manera completamente arbitraria, y la parte más interesante es, se quería, cuando se construyeron los primeros termómetros, se quería construir un dispositivo para medir temperatura. Sin embargo, lo que no se conocía era una pregunta tan sencilla como ¿y cuál es la temperatura más baja que existe para que a esa temperatura yo le pueda poner el 0? Como esa respuesta no existía, pues los científicos, los investigadores, los físicos, los químicos de aquella época, estamos hablando probablemente del año de 1600, 1700, pues decidieron con toda la libertad construir el 0 en donde les viniera en gana, según el dispositivo que estaban creando, según el dispositivo que estaban utilizando. Sin embargo, ese 0 no corresponde a la temperatura más baja que se pueda registrar. Por eso es que los ceros en escala Celsius y la escala Fahrenheit no coinciden, porque son completamente arbitrarios. Entonces, bajo esta idea, si pudiéramos conocer cuál es la temperatura más baja que se pueda medir, no solamente en un laboratorio, sino en el universo, entonces podríamos crear ahora sí una escala de temperatura donde ese valor más bajo de temperatura sería el 0 y todas las demás temperaturas serían positivas. Entonces, con eso nos quitaríamos el problema o la ambigüedad de temperaturas negativas. Pues bien, vamos a tratar justamente ahora de encontrar esa escala correcta de temperatura. Vamos a seguir esta idea de tratar de encontrar la temperatura más baja en el universo, que se puede encontrar en el universo, y a partir de ahí construir una escala donde esa temperatura precisamente coincida con el 0 de esta nueva escala. Para eso vamos a utilizar lo que se conoce como el termómetro de gas. El termómetro de gas, que está conformado por este bulbo de vidrio que contiene un determinado gas conectado a un tubo en U que funciona como un manómetro. Recuerden que a partir de ese tubo en U que contiene un líquido pesado, en este caso mercurio, nosotros podremos conocer la presión que existe en el gas únicamente a partir de la diferencia de alturas. Entonces, es importante que ese bulbo de vidrio que contiene a mi gas, yo tengo controlado la temperatura a la que está. Es decir, yo mediante algún dispositivo externo, yo puedo hacer que mi gas aumente su temperatura o disminuya. Entonces, la idea es muy sencilla de este experimento. A partir de ese tubo en U, que es mi manómetro, yo puedo medir la presión que manifiesta mi gas conforme vaya variando la temperatura en el bulbo de vidrio, donde está precisamente contenido el gas. Entonces, lo que voy a hacer es precisamente una gráfica donde en el eje horizontal voy a tener la temperatura en grados centígrados y verticalmente tengo la presión. No me interesan las unidades de presión porque lo que me interesa únicamente es revisar el comportamiento presión-temperatura que siente mi gas. Entonces, digamos que utilizo un primer gas y para cada temperatura registra una determinada presión. Por ejemplo, aquí en estos puntos rojos yo estoy registrando 10 temperaturas distintas y para esas 10 temperaturas distintas yo mido mediante mi tubo en U determinada presión, cada presión de cada temperatura. Ahora, supongamos que yo cambio de gas, por ejemplo, estos puntos rojos, imaginemos que es nitrógeno y ahora lo sustituimos por helio. Entonces,
Ahora nuevamente tengo mis 10 puntos de temperatura, a cada uno le corresponde su determinada presión y obtengo este comportamiento. Un comportamiento relativamente parecido, puntos que van ahí inclinados. Y lo mismo pasa si yo cambio con distintos gases. Si utilizo diferentes gases, para cada temperatura registraré determinados valores de presión. Pero observen algo interesante. Si por ejemplo, bueno, aquí en estos puntos de temperatura me moví de 0 a 100 grados centígrados. ¿Qué pasaría si nosotros nos vamos a temperaturas por debajo del 0 de temperatura? Nos vamos a temperaturas negativas. Entonces, siguiendo el comportamiento que cada uno de los gases tiene, entonces, si me voy a temperaturas por debajo del 0, es decir, temperaturas negativas, la presión que voy a medir irán disminuyendo, irán a la baja respecto a las que tengo en temperaturas positivas. Entonces, yo puedo hacer una técnica que se llama la extrapolación. Aquí yo claramente lo único que estoy viendo en los puntos rojos es que se comportan como una línea recta. Entonces, yo puedo trazar una línea recta que me vaya a puntos donde no he hecho mediciones y yo puedo suponer, extrapolando, cuál sería el valor de la presión para determinadas temperaturas. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy viendo que conforme voy disminuyendo las temperaturas a valores más y más y más y más negativos, mi presión disminuye hasta llegar a un valor de prácticamente 0. Entonces esto es interesante porque lo que me está diciendo es que yo puedo alcanzar un valor de cierta temperatura, un cierto valor de temperatura que me relacione a un valor de presión igual a 0. ¿Sí? Entonces, es decir, bajo esta idea de la extrapolación, yo puedo estimar cuál va a ser el valor de la temperatura cuando mi gas contenido en ese bulbo de vidrio tenga una presión igual a 0. Para el caso de los puntos rojos, del gas que he denotado con los puntos rojos, esta es la recta que extrapola esos datos. Pero si hago lo mismo con el gas que puse en puntos naranjas, lo que observo es que ese punto donde la presión del gas es 0, la temperatura es la misma que para el caso rojo. Y si lo sigo haciendo para los puntos azules y el morado, me doy cuenta que todas las rectas coinciden en el mismo punto. Las extrapolaciones de cada una de esas mediciones me dicen que ese gas, que cada uno de esos gases va a estar a una temperatura de menos 273.15 grados centígrados cuando la presión que manifiesten sea 0. Entonces, lo que acabamos de obtener nosotros es, en un experimento así de sencillo, como lo estoy platicando, el valor de la temperatura más baja del universo. Esto ya fue hecho en laboratorio y ese es el valor de la temperatura que se conoce como la más baja en el universo. Entonces, nuevamente recapitulo, extrapolando nuestras mediciones presión contra temperatura, lo que obtenemos es que nuestros gases van a manifestar una presión igual a 0. Están tan fríos, está tan frío ese gas que la presión que manifiestan es 0 cuando el gas tenga una temperatura de menos 273.15 grados centígrados. Y esta nueva escala que acabamos de encontrar, donde ese valor de temperatura es la que vamos a asignar como nuestro nuevo 0, es lo que se conoce como la escala absoluta de temperatura. Y sus unidades son los Kelvin. Es muy fácil obtener la escala de temperatura en Kelvin a partir de la escala de grados centígrados. Lo único que hay que hacer es a la temperatura en grados centígrados le sumamos 273.15 y automáticamente eso nos da la escala absoluta en Kelvin.
Es decir, escala Celsius contra la escala Kelvin, lo que estamos comparando son escalas relativas contra una escala absoluta. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos estos termómetros, el del lado izquierdo en Celsius, el del lado derecho en Kelvin. Observen que la diferencia más importante es que el termómetro en Celsius sí implica valores negativos de temperatura. Sin embargo, la escala Kelvin, que es la que está a la derecha, que es la escala absoluta, no existen valores negativos de temperatura. Entonces, comparando simplemente el 0 grados Celsius, corresponde inmediatamente con el 273 Kelvin de temperatura. Entonces, nuestra expresión, que fue la que expresamos hace un momento, la temperatura en Kelvin se obtiene fácilmente simplemente sumando a la temperatura en Celsius 273.15. Entonces, como lo hemos mencionado, el punto más bajo de la temperatura es menos 273.15 grados centígrados, que corresponde con el 0 Kelvin. Veamos un ejemplo. El punto de fusión del oro, que si recuerdan ustedes, el punto de fusión es cuando un sólido cambia a la fase líquida, ocurre a una temperatura de 1064 grados centígrados. ¿Cuál es esta temperatura en Kelvin? Simplemente utilizamos nuestra expresión para obtener la temperatura en Kelvin, sustituimos nuestra temperatura en Celsius, que en este caso es 1064, le sumamos 273 y eso automáticamente nos da la temperatura en Kelvin. Entonces, no lo olviden, 1064 grados centígrados es igual a 1337.15 Kelvin. La diferencia es que uno está en escala relativa, la Celsius o centígrada, y la otra está en una escala absoluta, en Kelvin. Finalmente vamos a tratar de describir qué es la temperatura. Bueno, hasta el momento hemos dicho simplemente que la temperatura es una manera de medir qué tan caliente o qué tan frío está un objeto, un sistema. Hay dos maneras de entender qué es la temperatura. Una es desde el punto de vista macroscópico, es decir, sin interesarnos de qué está formada la materia, de qué está formado ese objeto cuando yo me pregunto acerca de su temperatura. Entonces, si yo tengo un objeto cualquiera, yo puedo medir su temperatura con un termómetro. ¿Qué es la temperatura? La temperatura no es otra cosa más que una manera de medir, de relacionar la energía interna que presenta ese objeto. Todos los objetos en el universo tienen una propiedad que se llama energía interna. Y la manera en que yo puedo conocer cuáles son los cambios en esa energía interna es a partir de la variable que puedo medir, que se llama temperatura. Para poder relacionar temperatura con energía interna necesitamos platicar un poco más acerca de termodinámica. No es el objetivo de este primer video. Entonces quedémonos hasta aquí. Quedémonos con la idea de que todo sistema tiene una energía que se llama energía interna. Y esa energía interna yo la puedo de cierta manera conocer a partir de la temperatura que tiene el objeto. Ahora, también puedo tratar de explicar qué es la temperatura, pero ahora sí desde el punto de vista microscópico, es decir, interesándome de cómo está conformada la materia. Entonces, lo que nosotros sabemos es que toda la materia está conformada por moléculas, por átomos, y entonces, por ejemplo, en este video que estoy mostrando es una simulación de, por ejemplo, un gas contenido en un recipiente. Entonces, un gas que está contenido en un recipiente, pues podemos considerar las moléculas como si fueran pequeñas pelotitas que van moviéndose hacia todos lados, golpeando las paredes, golpeándose entre ellas mismas. Y entonces, desde el punto de vista microscópico, la temperatura de un objeto o de un sistema, en este caso un gas contenido en un recipiente, pues está relacionada con la energía de movimiento, con la energía mecánica, en este caso lo podemos llamar energía cinética,
de los átomos o moléculas que conforman precisamente mi sistema. Si este movimiento es muy grande, entonces implicaría que mi temperatura es alta. Si por el contrario el movimiento de estos átomos y de moléculas es pequeño, reducido, entonces mi temperatura será baja. Y bueno, la parte más importante con la que quiero cerrar este video es que siempre tengan en cuenta que temperatura, energía interna y calor no son equivalentes, no son lo mismo, son tres cosas distintas. Para ello, para conocer la diferencia entre estas tres, eso nos llevaría a un siguiente tema que tendría que ver con termodinámica. Y bueno, eso es todo.